Mi nombre es Ligia Isabel Núñez Peña. Yo soy nieta de una abuelita que eso fue el todo para ella, su bollo. Y de ahí que he quedado yo, de la familia he quedado yo con ese legado, se puede decir. Y se hace, por lo menos a veces yo lo hago aquí en la casa para el consumo interno. Y también tengo mi negocio, tengo mis personas a quien yo le aviso que voy a hacer el bollo tal día y me hacen mis encargos. Yo los hago por encargo. Antes no se hacían por encargo, sino que se hacían diariamente. Y por la tarde, mi abuelita, venían los carros desde el centro a comprárselos, que era el bollo limpio y el bollo de queso más que todo. Con eso ella compraba su producto nuevamente para el día siguiente, que era el maíz, que era el queso y la hoja. Ya, porque lo hacía cuando eso lo hacía en su hornilla, no en estufa, sino era en el patio. Su esposo le tenía una hornillita, sabes que esos viejitos antes era toda casita tenía una hornilla con su techito y ahí de leña. Ella cocinaba su olla de maíz ahí. Eso es ancestral, eso es de años y años. Específicamente el año no se sabe, pero estamos en este siglo y no se ha perdido. La forma cónica que él tiene, geométrica, alucen a los tres picos que tiene, que se encuentran en la Sierra Nevada. Sí, como hacía mi abuela. Echaba el maíz en remojo un rato, a veces le sacaba el ojito, la cascarita, crudo o a veces después de cocido. Ella jugaba con ese maíz, esa olla de maíz, y ese maíz le quedaba a ella esa agua de maíz espesa. Ya limpiaba su maíz, ponía todos los nietos le molíamos, todos le molíamos. Y ahí empezaba a trabajar ella su bollito. Se cocina el maíz, se limpia el maíz, luego se muele, luego se amasa bien amasado. Se le va incorporando, si es el de queso, se le incorpora el queso, vuelve y se amasa y se amasa y se amasa, hasta que la masa queda compacta. Y el bollo de coco, la misma masa, ya se le echa la miel de panela con el anís en grano y el coco. Y el limpio sí, ese no le echa nada sino la pizca de sal. Y la envoltura sí es, allá donde dicen que tuerce la puerca el rabo, porque la gente no, el truco, claro. Sí, sí, eso coge uno la hoja y mete la bolita de masa y resulta que una vez tenía un pedido de unos bollos. Ya había hecho los de queso y estaba haciendo los de coco. Los estaba envolviendo, yo todavía no había aprendido muy bien. ¿Qué hice yo? Oye, yo en mi mente miraba a mi mamá con la misma mente y yo sé que ella hacía así. Y ahí me soñé. O sea, yo me transporté en ese momento que me vi difícil de hacerlo y los envolví. Qué cosa tan... Los envolví hasta la presente. Gloria a Dios y a su enseñanza que me deja. Había una profesora aquí que decía que bollo tres puntas. No, esa va acentuada. Bollo tres puntas. Así. Mi nombre es Marta Liliana Candelario Aguilar. Estamos en el barrio Mamatoco. Soy ama de casa y así que vendo los bollos, que vendo revistas. Además tengo un almacén de pinturas. Yo no alcancé a conocer a mi abuelita. Cuando yo nací ya mi abuelita había fallecido, pero mi mamá aprendió de su bisabuela y de su abuela. Y ahí ella y todas sus hermanas, todas hacen bollos tres puntas. Nosotros éramos tres hermanas, porque ella falleció la mayor. Y yo fui la que aprendí nada más, fue la que me gusta más la cocina, la que me gusta más y la que me metía con mi mamá. Y yo quiero hacer y yo quiero aprender. Y además, ¿sabe la situación? Porque ella lo hacía para mantenernos a nosotros, para ella venderlo. Siempre fue un comercio, ella nunca lo hizo para nosotros comer.
como tal en la casa no, ella nos daba un bollo todo el día casi, pero ella como tal no era para la casa, era para el sustento de nosotros. Yo siempre la nombro mi mamá Carmen Candelaria, porque bueno, sabe que mi mamá se crió en el monte, en el campo, mis abuelos eran del campo, todo eso para allá de los del Líbano, son de los Ceballos, todo eso ella se crió ahí, toda su familia, su mamá, sus abuelos, todos. Todos esos chismes los dejó mi mamá. Todo eso, porque ella todo, mira, ve todo limpiecito, que todo lo parece, y tiene años. Y yo lo igual los mantengo, igual, para que no los cuido más y los quiero más. Yo siento que ella está ahí en esos calderos, en esas ollas. Ella hacía 200 bollos de coco, 200 bollos de yuca y 200 bollos de queso. Y en un día los vendía todo. Y viajaban, los bollos de ellos iban para Bogotá, los viajaban para Aruba, viajaban los bollos de ella, en avión, que se iba, y en un momentico estar allá. Yo tengo 31 años de estar casada. Y mi esposo trabajaba, era un granero, por ahí así. Y eso es lo que nosotros hacíamos, y pagábamos arriendo y le compramos el alimento a nuestros hijos. Y de todo de los bollos. Y por eso ve que yo me incliné más en aprender. Y mi esposo se ponía a rayar un saco de yuca y se ponía a moler un saco de maíz y salía a vender. Entonces yo le dije a él que ella mantuvo 11 hijos con bollos. Que mi mamá era la que me enseñaba a hacerlo. Hasta mi papá sabía hacerlo. Nos íbamos a yucal y allá mi papá le decía, oye, Perico, no va a traer los bollos. Y aquí está la que lo hace. Y yo enseguida le hacía los bollos. Aquí así. Aquí meto la masa. Aquí lo doblo aquí así. Aquí así, no, que la boca no vea. Y aquí lo coloco. Aquí quedan las tres puntas. Esta y aquí atrás. Y le quedan las tres puntas. Cuando está la masa ahí, ella coge, aplasta ahí para que darle la forma, echa esta hojita para acá y la otra la trae y da la vuelta. Mi abuelo tenía hortalizas, lo que es calabaza, cilantro, todo pimentón, ají, todo eso mi abuelo también lo tenía sembrado. Y tenía cerdo, tenía vaca. Y comíamos mucho pescado porque entonces la familia estaba dividida entre Taganga y Mamatoco. Y él se iba a pescar allá y allá habían familiares de él y eso no costaba nada. Él se venía y traía no habían ni bolsas ni nada, era una caneca de esas plásticas y él la traía llena de pescado. Y él llevaba cosas para Taganga, plátano, yuca, llevaba verduras. Yo iba a Taganga y hacía bollos también, que me los pedían y yo iba especialmente a hacerlos allá, bollos de Taganga. Tengo un tío de los 21 que tuvo mi abuelo, que él cortaba la leña. Y eso nació de aquí de Mamatocos. Cortaba el tronco, hacía la tambora y la tocaba. Sacaba la tambora con todos los hijos. Paseaban al santo y la tambora atrás y todo el mundo se vestía, capuchones y no sé qué, y se hacía el carnaval. Y a sonar esos tambores. Y ella era la que vendía la comida. Porque para los carnavales ella se pegaba allí en una troja frente a la iglesia. Y ella hacía carne guisada, pescado frito, mejor dicho, esa era una vaina así grande, una mesa, y ahí le ponían bancas amarradas, y ahí pasaban los 8 días de los carnavales. Y la comida era hecha que pescado frito, que arroz, que bollo, que arepa, porque también era desayuno. Daban desayuno y almuerzo y ya por la noche la gente se iba a las casetas a bailar.
Buenas noches, mi nombre es Marta Rita Cabas Barros y nos encontramos hoy, barrio Mamatoco, antes corregimiento de Mamatoco. De las mujeres de la familia, tanto de parte de mi papá, 2 tías, aunque mi abuela también me acuerdo que ella hacía los sancochos, que antes era desayuno, almuerzo y comida. Y en el mediodía era la sopa o el sancocho. Y de tarde era el seco, lo que llamamos hoy en día. Entonces, mi abuela siempre era la sopa. Y de parte de mi mamá, se conservó o conservó más la comida tradicional. De pronto porque mi mamá, como estaba aquí en lo que era corregimiento, y ella tuvo mucha crianza y contacto con la parte de las hortalizas, los cultivos, porque su familia, o sea, su tío, los hermanos tenían una veguita y sembraban que la habichuela, que el ají, que el tomate. Entonces, mi mamá tenía como más facilidad para la parte de las verduras y ahí fue cuando se conservó la comida tradicional. En los patios, como eran patios grandes y estaba la frescura del río Manzanares, esto era fresco, y entonces era más fácil cultivarlos y mantenerlos en los patios. Hoy en día el punto ese donde está el rompoy, que entramos aquí a la entrada por el lado de La Guajira, eso por ahí eran vegas, eran fincas. Por donde está la vía alterna, todo esas eran veguitas, porque estaba el río. La calabaza, la berenjena, el tomate, la cebollita, el ají, pero el ají criollo, el ají de acá. ¿Qué otra cosa? Había un col que se ha perdido, pero ya eso es muy difícil. Yo te lo digo que lo he buscado. Es un col repollitadito como la lechuga bogotana, pero pequeña. Eso se extinguió. El chicombó. El chicombó es como te dijera, era como una calabacita pequeñita, peludita. El chicombó, ya no se ve el chicombó. Le da un gusto al sancocho, a la sopa y al guiso de la carne, pero ya no se ve. Entonces, todas esas cosas yo las vi en mi mamá. Comidas de la tierra. Mi mamá fue de la mujer que me enseñó. Mi mamá me enseñó, esto es así, coge aquí, pon allá, pica aquí, voltéame ahí. Y de pronto, no sé si ya moderna o parte de modernismo y conservación tradicional, así enseñé a mi hija. La cosa del bollo 3 puntas, que también viene por el lado de mi mamá, también mamá Gume, o sea, mamá Gume fue la abuela de mi mamá, pero fue quien la crió porque la mamá de mi mamá la dejó niña. Entonces la crió fue la abuela. Y mamá Gume sí fue hacedora de bollo. Esto es ancestral. ¿Por qué es ancestral? Es que el maíz es ancestral. El cultivo. Y mira, Mamatoco, por la ribería del río, valga la redundancia, aquí había cultivos de todo. En esa zona que te dije por la parte del rompoy, eso eran cañaverales. Mi mamá me contaba que eso eran cañaverales, sí señor. Y por la frescura de la tierra había el cultivo del maíz. Y el maíz, porque es que el maíz, que Colombia es maicero. En los pueblos donde tú te metes aquí en Colombia está el cultivo del maíz. Yo todavía conservo esas comidas tradicionales. Comidas de la tierra. Mar, ciudad, sierra. Mujeres en economías populares del territorio de Santa Marta. Es un proyecto de Archipiélago, laboratorio indisciplinar, ganador de la beca para el reconocimiento y difusión de narrativas diversas de la economía del trabajo popular a propósito de la conmemoración de los 500 años de la Fundación Hispánica de la ciudad de Santa Marta, del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de la Cultura 2025. Coordinación General, Mario Andrés Mejía. Investigación, Raiza Llinás Pizarro, Tatiana Ariza, Mario Andrés Mejía. Asistente de investigación, Diego Apresa. Fotografías, Cristian Durán. Edición sonora, Daniel Montes de Pereque Estudio. Murales, Tatiana Ariza.